química. Está con nosotros Diego Manso. ¿Qué tal, Diego? Buenas, bien. Enhorabuena. Gracias. Y también has venido acompañado de tu profesor, José Ramón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ramón? Buenas tardes. Bien. Bueno, del Instituto Escultor Daniel. Vaya prodigio de muchacho. Una joya, es un crack total. Y además con su forma de ser tan tímida y tan benevolente, es que da gusto trabajar con gente así. Bueno, este crack ha conseguido 3 medallas, que no tiene que ser nada sencillo, en estas Olimpiadas. No, este es mi curso 34, ya llevo años dando clases. ¿Sí? Y he preparado alumnos para las Olimpiadas, he tenido posibilidad de estar incluso en tribunales de Olimpiadas, y esto es el primer caso que yo controlo de 2 medallas de oro y una de plata, y la de química a 25 centésimas de la de oro. Bueno, pues casi nada, Diego, nos quitamos el sombrero. No sé, ¿te preparaste mucho? ¿Cómo se hace esto? ¿En 35 años no lo ha visto el profesor? Sí, sobre todo creo que la preparación cuenta mucho. Él, por ejemplo, me preparó para la Olimpiada de Química, que fue de mucha ayuda, y hay muchos también en la universidad, por ejemplo, me prepararon para matemáticas y para física, y creo que importa mucho también a la hora de sacar un buen resultado. Bueno, estas son las Olimpiadas que había en La Rioja, pero es que ahora vas a representar en la nacional y te toca irte a Santiago de Compostela. Sí, me toca para la de Química de Santiago, para la de Matemáticas a la Rábida, y la de Física no, por tema de COVID va a ser telemática. ¿Hay posibilidades también? ¿Contarme? Se puede intentar siempre, pero hay gente muy buena a nivel nacional. A ver qué tal sale. Lo teníamos más claro a nivel regional, que podrías hacerte con esa medalla. Sí, a nivel regional siempre tenía claro que tenía más oportunidades, que es más posible. A nivel nacional yo lo voy a intentar, por supuesto, pero tampoco, bueno, se puede intentar. Oye, algo que cuesta tanto, las matemáticas, la física, la química, ¿a ti desde pequeño te ha gustado? Entiendo que has tenido que sacar sobresaliente y matrículas, ¿no?, en estas asignaturas. Sí, siempre me ha gustado mucho desde pequeño la ciencia en general, pero especialmente las matemáticas. Siempre he notado que se me daban bastante bien, que tenía cierto talento, y siempre me han parecido muy bonitas, son una materia muy interesante. Qué lujo escuchar eso, para un profesor decir que las matemáticas son una materia interesante, que es una materia bonita. Eso a todos los alumnos no les pasa, ¿eh? Al contrario, es un rara avis, porque habitualmente es pues todo lo contrario, pero él, además de entender bien y rápidamente, siempre encuentra ese otro camino diferente, brillante, para resolver el mismo problema, pero con un enfoque mucho más bonito, que es el que muchas veces un profe no puede explicar en clase, porque a lo mejor se sube de nivel y hay que buscar la metodología que se adapte a la mayor parte de los alumnos. Él siempre encuentra ese otro camino, que es el que a mí me gusta trabajar, y él lo hace solo. Es impresionante, de verdad. Es una mente brillante, desde luego. Es muy brillante, es más brillante de lo que creo que incluso él tiene asumido. Y en cuanto a la pregunta que le hacías, yo no quiero crear falsas expectativas, pero en matemáticas tiene muchas posibilidades, es muy bueno. En física tiene bastantes posibilidades. Y en química tengo también un buen feeling. Pues oye, ojalá, estamos hablando de ese concurso nacional, de esa representación nacional, ojalá lleguen también esas medallas. Sí. ¿En qué estás trabajando en tu futuro? Porque claro, la siguiente pregunta es decir, esta mente brillante y privilegiada, ¿qué va a estudiar? ¿Cuál va a ser esa trayectoria académica? Pues me gustaría física y matemáticas, sería ese doble grado el que tengo como objetivo, pero también tengo claro que es muy difícil porque la nota de corte es muy alta. Y en general cualquier cosa relacionada con las matemáticas o con la física sería algo que me gustaría hacer, una ingeniería, o no tengo mucho problema. No sé qué me da que no vas a tener problemas en esa nota de corte, profesor. En absoluto, tengo incluso esa extraña sensación de ver hasta dónde llega en las notas, las calificaciones de la EBAU, porque bueno, realmente sus
sus ejercicios de examen, pues en muchas ocasiones incluso un poco de apuro, hasta incluso ponerles bien para no mancillarlos, porque además presenta el examen de una manera perfecta, ya no solamente bien resuelto, sino bien presentado, cosa que últimamente es difícil de ver. O sea que también se valora, bueno, que siempre lo dicen los profesores, que esté bien resuelto, pero que esté limpito, que se entienda esa operación matemática, que eso a veces cuesta. Oye, Diego, te hemos traído aquí una pizarra, bueno, pues porque queríamos que nos mostraras, si es posible, para que nos explicaras alguna de esas pruebas que pudiste realizar, por ejemplo, en las Olimpiadas. Alguna prueba podría ser, por ejemplo, estructuras, por ejemplo, moleculares, se me ocurre, que venga, vamos a ello. Son del estilo, te dan una molécula, por ejemplo, yo qué sé, el agua, el H2O, y te preguntan qué tipo de estructura tiene, cómo es la fórmula molecular de esta molécula. Y por ejemplo te daban 4 opciones, podía ser o lineal, o tetraédrica, angular, o yo que sé, en forma de T. Pues para eso lo que tienes que hacer era sacar la estructura de Lewis con una serie de cálculos, que sale que es de esta forma, el oxígeno es el átomo central y está unido por 2 enlaces covalentes dativos al hidrógeno, y después tienes que saberte una especie de fórmulas, o puedes hacerlo mediante hibridación, pero bueno, la cosa es que al final te sale un resultado de que el agua es así, es angular. Realmente tiene 2 pares de electrones así, y esto lo que hace es, aquí normalmente habría 2 átomos porque suelen estar rodeados de 4 átomos distintos, pero al estar con 2 pares de electrones se queda así en una forma angular, que es la forma del agua. Y esa era la respuesta. Sí, por ejemplo, no. ¿Es correcto, profesor, que te veías sentir con la...? Totalmente correcto, lo ha explicado además muy bien. Además hay varias teorías que pueden aplicarse para explicar la estructura del agua, pero vamos, perfectamente. Hoy decías, tienes que saberte una serie de fórmulas. Claro, es que hay que saberse una serie de fórmulas para llegar a esto. ¿Eso es esa preparación en la que hacía referencia? Sí, por supuesto. Sobre todo lo que solemos hacer es más resolución de problemas, de problemas tipo que te los aprendes, y para poder aplicarlos luego en los exámenes, dependiendo del problema que te toque, pero también, por supuesto, hay mucho tema de fórmulas que te tienes que aprender para resolver ciertos problemas, y eso se estudiaba también para la preparación. ¿Qué edad tienes, Diego? 18. 18 años. Bueno, pues aquí os voy a esperar, con ganas de que traigas también las medallas a nivel nacional. Ojalá que sí, aquí el profesor está tremendamente confiado, pues yo también, desde luego, así que mucha suerte, ojalá sea así, y ojalá te traigas esos triunfos, Diego, y enhorabuena. Vale.